Bueno, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a esta nuestra cuarta charla ya del módulo de cáncer de colon. Este espacio, como ustedes saben y les hemos explicado durante el transcurso de las charlas, ha sido creado de manera multidisciplinaria en el Hospital Militar Central por el Servicio de Patología, de Radiología, de Radioterapia Oncológica, de el Servicio de Oncología y de nosotros como servicio de coloproctología. En esta oportunidad tenemos a la doctora Natalia Venegas. Ella nos acompañará con una charla que se titula PET en cáncer de colon, que sí cambia la conducta. Es un tema realmente de alta relevancia. Nosotros vemos que en la actualidad pues ha habido un, un cambio drástico en todas las imágenes funcionales, tanto en la evaluación como en la estadificación de los pacientes con cáncer colorectal, y pues esto es muy importante para la toma de decisiones en nuestra práctica clínica. La doctora Natalia es especialista en medicina nuclear, egresada de la Fundación Universitaria Sanitas. Ella tiene una profundización en PET-CT de la Universidad Autónoma de México y actualmente se encuentra trabajando en el Hospital Militar, en el Instituto Nacional de Cancerología y adscrita con Colsanitas. Además, pues de ejercer su ejercicio como, perdón, valga la redundancia, como docente en la Fundación Universitaria Sanitas. De verdad le agradecemos profundamente que nos esté acompañando en esta charla y pues la disposición del tiempo para poder compartir su experiencia con nosotros y su conocimiento respecto al tema. Doctora, el auditorio es todo suyo. Bueno, buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Venegas. Vamos a iniciar esta charla hablando un poco sobre la historia de la enfermedad. Vamos a proseguir sobre el PET-CT y en todos sus escenarios. Y a lo último, vamos a hablar de nuevos radiofármacos que ya tenemos aquí en Colombia para el uso de este tumor. Y aparte, escucharé si tienen algunas de dudas o inquietudes al respecto. Para hablar un poco de las generalidades, tenemos que afortunadamente el SEA de colon, el 90% de los pacientes es adenocarcinoma. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque para nosotros es muy importante el uso del FDG en este tipo de tumores. Ahora, tenemos otros subtipos que no son muy comunes, que son los mucinosos, los neuroendocrinos, los escamosos y los que tienen presentación de linfoma extranodal que van directamente hacia el colon. ¿Y por qué yo digo infortunadamente? Porque estos tipos de tumores para la evaluación por nuestro método no tienen mucho rendimiento diagnóstico. Vemos que al menos el 10% de los casos hace parte de síndromes familiares, como el síndrome de cáncer de colon no polipósico, el PAF y pues entre otros tumores que hay. Posteriormente vemos que en la epidemiología de esta enfermedad es la tercera neoplasia más frecuente, es la segunda causa de muerte por cáncer en todo el grupo de las neoplasias, del 20 al 25% debutan de manera metastásica, el 50% desarrollan metástasis en el transcurso de la enfermedad y tiene una supervivencia a 5 años aproximadamente el 59%. En la historia natural de la enfermedad hay que entender cómo empezamos de lo que es la mucosa normal hacia la metástasis. Entonces, desde la mucosa normal pasa a lo que es el adenoma. Este es un proceso que a menudo comienza con la hiperproliferación de las células epiteliales y se forma una lesión precursora, lo que es el pólipo adenomatoso. Este pólipo adenomatoso tiene características que dependiendo del tamaño tiene un rápido crecimiento o un lento crecimiento. Dentro de los que son menores de 1 centímetro, tenemos que pueden crecer incluso dentro de los siguientes 10 años posterior al diagnóstico de estos, y los que tienen mayor de 1 centímetro pueden tener un crecimiento aproximadamente de 5.5 años. La invasión en este tipo de tumor se define cuando pasan a través de la muscularis mucosae hacia la submucosa, porque esto ya aumenta el riesgo de que haya una diseminación metastásica locorregional y a distancia dependiendo del caso del paciente. Vemos que la enfermedad diseminada es cuando la enfermedad ya llegó a los ganglios linfáticos regionales a distancia y a los órganos distantes, principalmente el hígado en este caso. En las modalidades de imagen que tenemos como gol estándar, la colonoscopia siempre va a ser el gol estándar para el diagnóstico de esta enfermedad. Es una evaluación directa, permite toma de biopsias y la resección de pólipos. También hay para imágenes dirigidas a este órgano lo que es el CT de colon y la resonancia. Pero ¿en dónde entra el PET en todo lo que es esto de las modalidades de imagen? Principalmente en la sospecha de metástasis y en la recurrencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque me permite evaluar principalmente si hay tumores sincrónicos, metacrónicos o metástasis de este primario que de pronto no son muy claras bajo las imágenes anatómicas.
El problema es la baja especificidad que tenemos con el PET-CT por la molécula que estamos usando. Vamos a hablar de la utilidad del PET guiándonos de la NCCN, la última versión de marzo de este año, del 2026, donde nos va a mostrar que en la enfermedad de colon, cuando no está metastásica, la NCCN no nos recomienda como estadificación inicial por las limitaciones que tenemos, principalmente el TAC, que es por el medio, que es nuestro medio anatómico para fusionar con las imágenes metabólicas, no es el mejor método para evaluar este tejido. ¿Por qué? Dentro de los fundamentos del PET-CT encontramos el flúor 18-FDG, que es la molécula principal, la que se usa principalmente para este tipo de casos. ¿Y en qué nos ayuda? Detecta lo que es el metabolismo tumoral, o sea que nos deja ver toda la vía glucolítica del tumor, detecta si la enfermedad es viable posterior a un tratamiento y podemos ver cambios metabólicos antes de que hayan cambios anatómicos perceptibles. Para entrar a hablar un poco y explicarles de pronto por qué la complejidad del PET-CT-FDG en el cáncer de colon es por el metabolismo normal que tiene. Como vemos las imágenes de izquierda a derecha, desde la A hasta la E, son los diferentes tipos de metabolismo normal que yo puedo presentar en un estudio de PET. Dirán, claro, en la primera imagen se ve perfectamente, no se ven nasas intestinales por ningún lado, pero sí hay algo importante acá. Cuando hay esta reactividad de médula ósea, no significa que sea infiltración tumoral. En el paciente con SEA de colon, es un paciente que por lo general está en tratamiento de quimiorradiación, inmunoterapia. Algunos pacientes presentan infecciones, pueden usar incluso corticoides, y esta reactividad de la médula ósea es normal en estos escenarios de estos pacientes. Ahora, como pueden ver, hacia la derecha todas las imágenes son el diferente tipo de captación en lo que es asas intestinales y cómo puede variar sin que me defina precisamente una lesión focal o que alguna lesión se pueda estar escondiendo detrás de este metabolismo. También es importante diferenciar entre el metabolismo normal de la mujer y del hombre. Hacia la izquierda tenemos paciente femenina en una etapa ovulatoria, en su fase lútea, donde podemos ver un hipermetabolismo importante de los ovarios sin que esto indique enfermedad. Y a la vez estamos viendo una captación en el recto. ¿Por qué les traigo esta imagen y por qué es tan importante? Vamos a hablar también un poco de los que son el submax. A mayor submax no me quiere decir a mí que sea tumoral y eso lo explica claramente. Vemos la captación fisiológica del miocardio, vemos la captación fisiológica de excreción renal en la vejiga y vemos que la captación en el recto es mucho menor, pero no indica que no sea tumoral. Y en el hombre vemos la captación fisiológica en lo que son los testículos, que esto se puede superponer, sobre todo en las imágenes de máxima proyección, a las lesiones que puedan estar en el recto. Y otra cosa muy importante, debido a que esta es una enfermedad metastásica ganglionar, se puede ver muchos ganglios retroperitoneales y en muchos pacientes hay un engrosamiento de lo que es la crura y va a presentar un hipermetabolismo fisiológico normal de este tejido, que es lo importante para nosotros, que sea simétrico y que no se vean lesiones focales o muy redondeadas como un ganglio, bien delimitadas para definir que eso sea una enfermedad. Para hablar del estadiaje inicial de la enfermedad con el PET-CT. Primero, el papel del PET-CT en la T es limitado y nuestra principal limitación es que parte de la excreción de nuestro radiofármaco es por vía gastrointestinal. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener pacientes que tengan una actividad gastrointestinal muy importante por diversos mecanismos, medicamentos, incluso estreñimiento, que no me va a permitir ver realmente lesiones focales, pero en donde sí tengo mayor utilidad en la N, en los ganglios que podemos ver, ya sean locales, perdón, o locorregionales. Y como podemos ver con las flechas que están un poco más alargadas, hay un tipo de captaciones difusas que posteriormente, haciéndolo en imágenes tardías, persisten y me pueden dar a mí una luz de que en esta asa sí puede haber presentación de la enfermedad. ¿Es útil en la M? Sí, más o menos en un 20 a 30% de los pacientes tienen un compromiso metastásico al diagnóstico, que para nosotros es mucho más fácil de evaluar por este método. Y pues la NCCN no lo recomienda de manera rutinaria en el estadio inicial. Ahora, ¿dónde la NCCN nos da una importancia al estudio del PET-CT? Es en el paciente donde tiene una sospecha de metástasis por adenocarcinoma, pero ¿qué es la sospecha por metástasis? ¿Y en qué le va a cambiar la conducta del paciente?
principalmente cuando son lesiones únicas y son pacientes que son llevados a intenciones curativas, pero el PET-CT nos va a ayudar a ver si hay más enfermedad que se esté escapando a la resolución de las imágenes anatómicas. Entonces, como les digo, el principal sitio de metástasis del cáncer de colon es hepático en un 28%, en algún porcentaje a pulmón en 12%, hueso al 2% y muy rara vez a cerebro, que son los sitios donde principalmente nosotros vamos a ir a buscar en el PET. Para hablar un poco de la recurrencia de la enfermedad, la NCCN es enfática que hay que considerar esta posibilidad cuando se documenta metástasis metacrónicas. ¿Por qué? Porque si son resecables y tienen un FDG positivo solo para única lesión, el pronóstico y el resultado de la enfermedad de este paciente va a ser otro totalmente. Y en el caso de la recurrencia de la enfermedad, vemos que estamos indicados en todo paciente que tenga un antígeno carcinoembrionario elevado con imágenes anatómicas negativas y pues que este antígeno sea obviamente progresivamente elevado. Ahí nuestra sensibilidad aumenta en un 90%. En el rol de la respuesta al tratamiento, esto también es muy importante y el PET ha tomado mucha fuerza en la respuesta al tratamiento en el cáncer de colon y hay diversos artículos, les traje este, que habla de tipos de respuesta y de las maneras que nosotros utilizamos para poder medir respuesta y darles a ustedes una información un poco más concreta. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer diferenciación cuando el paciente tiene tratamiento no adyuvante con quimiorradiación y diferenciar entre lo que es fibrosis versus un tumor viable y poderles hablar de respuestas metabólicas. Este artículo es muy chévere y es muy importante para ustedes porque nos va a hablar principalmente la eficacia del PET-CT en pacientes que recibieron quimiorradiación, en cáncer primario avanzado y en cáncer recurrente con metástasis, una corte de 50 pacientes donde tuvieron dos escenarios donde realizaron el PET, uno basal y otro 3 semanas posterior al tratamiento. ¿Qué es importante aquí? Los parámetros que se tomaron, el submax. ¿Y por qué hago referencia al submax? Hace mucho tiempo se tenía salió un artículo donde expuso que el submax después de cierto número de corte ya era considerado una lesión tumoral. Esto es totalmente erróneo, porque el submax es una medida que a mí me da de las cuentas máximas de una lesión tumoral. Y esto varía en peso, porque el submax es un algoritmo que me da a mí el programa de acuerdo a las cuentas totales, sobre la actividad que yo le inyecté al paciente y sobre el peso. Y la actividad que yo le inyecto a un paciente no es estándar, se ajusta al peso del paciente. Entonces, un paciente con un submax de 2 de 47 kilos y un paciente con un submax de 2 de 120 kilos. Son dos cosas totalmente diferentes y en uno sí puede hablar de actividad tumoral y en el otro puede hablar de actividad inflamatoria. Entonces aquí le dieron mucha importancia a algo que es la glucólisis total o la tasa de glucólisis, porque esta tasa de glucólisis lo que nos habla a nosotros es de la medición del volumen tumoral metabólico total y del subratio, que es también el submin, que es el promedio, es el pico más alto de la lesión que me esté dando mi actividad metabólica. Ahora, dentro de los resultados que hablaron de los pacientes respondedores, encontraron que de los 50, 26 respondieron adecuadamente a la terapia, siguiendo las medidas principalmente de lo que es la tasa de glucólisis. Y pues en conclusión, el PET es muy útil para evaluar respuesta a tratamiento, permite un análisis tanto anatómico como funcional y que lo que son las mediciones de sub, sea el max, sea el min, sea el ratio o el peak, más la tasa de glicólisis post tratamiento son indicadores claves para respuesta. Acá es un ejemplo que nos da el artículo donde podemos evaluar tanto cualitativamente cómo es el hipermetabolismo de la lesión tumoral en la imagen basal antes del tratamiento y cómo se ve posteriormente a este. Es un paciente de 44 años que fue considerado no respondiente porque en imágenes anatómicas se realizaron con TAC contrastado, donde mostraron alta captación del medio de contraste y que no había disminuido tampoco la actividad, el tamaño de la lesión, disculpen. Entonces, ¿qué nos mostró a nosotros con esta tasa de glicólisis? Ella lo que me va a hacer es tomar lo que son toda la actividad tumoral de la lesión metabólicamente activa y al compararlo con la imagen de control vemos que respondió más del 80%. O sea, realmente este paciente metabólicamente estaba en una respuesta parcial, más no era un no respondiente. Entonces, en esto sí cambia totalmente la conducta del paciente porque realmente sí estamos viendo un tipo de respuesta a pesar que anatómicamente no se vea. Esto se ve mucho en los casos de radioterapia, que a veces la masa no disminuye, sino son cambios fibrocicatriciales que quedan grandes, pero a nosotros nos permite evaluar un poco esta diferencia.
Este es una revisión sistemática de la literatura donde vieron el alcance, la monitorización, la predicción que tiene el PET-CT en la respuesta al tratamiento del paciente colorectal. Entonces le traigo 3 casos específicos en 3 situaciones diferentes de tratamiento. Este fue un paciente que le hicieron terapia neoadyuvante con quimiorradiación preoperatoria. Antes de llevar a su cirugía, se le hace un PET-CT donde todavía se evidencia que hay disminución importante del tamaño, pero todavía alta actividad tumoral. ¿Qué le permite esto al cirujano, en este caso que hablaron en la revisión sistemática, de ampliar un poco la resección y hasta dónde van a quitar para poder garantizar que los bordes queden totalmente negativos en el momento de la resección? Aquí en la imagen de la izquierda vemos otro paciente donde tiene una lesión hepática única, se lleva un tratamiento de quimioterapia y por imagen anatómica no redujo de tamaño, pero metabólicamente presenta una reducción del 85% 2 meses posterior a la quimioterapia, lo cual también habla de una respuesta parcial y que está siendo respondedor al tratamiento. Y en la imagen de la derecha hay un paciente con un PET-CT posterior a 3 meses de una radioablación de una lesión hepática única, donde se demuestra que en el sitio donde se hizo todavía hay mucha viabilidad tumoral y deciden posteriormente a este paciente llevar una resección completa. ¿En qué otros escenarios el PET-CT tiene gran importancia? Primero, para planeación radioterapéutica. En el Hospital Militar hemos tenido escenarios donde el PET sirve mucho de planeación para ellos, disminuye el campo de radiación y podemos darles un poco más de luz hacia las lesiones específicas, sobre todo en lesiones ganglionarias, en lesiones que son muy pequeñas. Evaluación de la respuesta al tratamiento bajo los criterios de PERSIST y de iPERSIST. Esa es una respuesta metabólica que nosotros les damos con la tasa de glicólisis más los cambios anatómicos que podamos ver en el estudio. Y para el seguimiento, el 30% de los pacientes con CA de colon tienen una recaída de 2 a 3 años. Entonces se recomienda la vigilancia activa los primeros 5 años y el PET-CT-FDG siempre va a ser útil en el momento en el que haya la elevación del antígeno carcinombrinario. ¿Qué limitaciones hay? Porque todo tiene sus pros y sus contras. Tenemos falsos positivos en inflamación y los tumores, sobre todo los mucinosos, nos presentan falsos negativos porque estos tumores no tienen mucha avidez por FDG, debido a que estos tumores no van por la vía glucolítica anaerobia, que es lo que esperamos normalmente de una célula tumoral. Y podemos tener lesiones que pensamos que es tejido residual, sin embargo puede ser tejido que todavía sea viable. ¿Qué pitfalls encontramos en el PET-CT para el seguimiento, para la recurrencia, para la evaluación de la enfermedad neoplástica de colon? Tenemos captación fisiológica intestinal. El uso de metformina es uno de los principales contratiempos que nosotros presentamos a la evaluación de estos tipos de tumores, y las causas benignas como las diverticulitis y pólipos como lesiones focales y las captaciones difusas como enfermedades de Crohn y colitis ulcerativa. Acá en uno de estos primeros casos quería mostrarles cómo es la captación fisiológica de un paciente que usa metformina. La metformina causa estreñimiento en el paciente y va a hacer que toda esta actividad metabólica del colon sea normal, sea de manera difusa, sin permitirme a mí evaluar precisamente dónde haya sitios de focalización de este. Este es otro caso donde nos muestra 3 escenarios, 3 captaciones que a la final son exactamente iguales, focales, dentro de una asa, pero representan 3 escenarios diferentes. En el primero vemos la unión iliocecal, esta unión iliocecal en pacientes con procesos apendiculares agudos o incluso a veces en pacientes jóvenes se ven captaciones focales intensas que no necesariamente hablan de enfermedad. En el segundo escenario tenemos un adenoma tubular benigno, CECIL, que también tiene hipermetabolismo, en ASA, que tampoco puedo diferenciar si es un tumor primario o no. Y en el tercer caso, vemos enfermedad de depósito metastásico de un adenocarcinoma gástrico. ¿Qué hace la diferencia de estos 3 escenarios y que nos ayuda mucho a nosotros? Una adecuada historia clínica en el momento en el que nos llegue la información del PET-CT, tumores previos, sospecha, exámenes realizados, edad, medicamentos que esté tomando, infecciones recientes, porque todo esto nos da a nosotros otra visión de cómo enfocar los hallazgos que se encuentran en el PET. ¿Hay maneras de reducir estas captaciones y poder definir si son tumorales o no? Sí, hay 2 maneras. Una que se hace normalmente, que es con imágenes tardías, que son pasados los 120 minutos, posinyección del paciente, y vemos si
esta imagen, esta lesión va a correrse. ¿Qué pasa? En una enfermedad inflamatoria, sea infecciosa, enfermedad de Crohn o en un pólipo, pues esta captación no se va a correr, se va a quedar ahí. ¿Qué recomiendan las guías principalmente? Utilizar medios de contrastes orales. ¿Qué pasa? La realidad en Colombia es que el PET-CT se hace con un CT de baja dosis, no utilizamos medios de contraste, entonces es difícil lograr esto, pero hay una guía que nos habla sobre usar agua carbonatada para lograr distensión de asa, visualizar un poco mejor la pared, ver si hay alguna lesión focal y también para ver si este metabolismo aumenta en el tiempo a los 120 minutos y poder determinar si es inflamatorio o no. Para nosotros, si se dobla la actividad tumoral en este tiempo, posiblemente es que sea tumoral. ¿Qué consideraciones son importantes para pedir y solicitar un PET-CT en estos pacientes? Primero, pacientes que son llevados a intervención quirúrgica y quieren saber si de pronto hay residuo local del tumor, hay que esperar aproximadamente de 6 a 8 semanas posterior porque la inflamación que presenta el tejido posterior a la cirugía nos puede dar a nosotros falsos positivos por el material de sutura también y pues la inflamación normalmente que tiene el asa mientras va haciendo su proceso cicatricial normal. Posterior a la radioterapia, se recomienda esperar de 8 a 12 semanas, ojalá sean 12 semanas, porque todo el proceso cicatricial de la célula normal tarda este tiempo en normalizar su actividad metabólica. Ya posteriormente a esto podemos determinar si son cambios cicatriciales por la radioterapia o realmente son recidivas locales de la enfermedad. Posterior a finalizar la quimioterapia, nosotros pedimos que sea de 3 a 4 semanas. Como pudieron ver el artículo, lo hacen en 3 semanas, pero nosotros sí preferimos que alcancemos a lograr las 4 semanas para evitar que lo que les mostré en las primeras imágenes, la captación de lo que es la médula ósea. Durante el manejo quimioterapéutico, para ver si son pacientes respondientes o no respondientes, claramente no podemos esperar de 3 a 4 semanas para aplicar la siguiente dosis de quimioterapia. Lo que vamos a hacer y lo que tratamos de hacer es hacer el PET un día antes o por lo menos unos 3 días antes de la siguiente dosis de quimioterapia para que esta reactividad de médula ósea baje y no me le quite información metabólica a las lesiones que pues estemos evaluando. Y a los pacientes que estén en inmunoterapia posterior a la finalización de este, esperamos que se haga de 8 a 12 semanas. Desde la octava semana es una buena fecha para realizarlo. ¿Qué pasa? La inmunoterapia a nosotros nos da un resultado que en pacientes se ve como si fuera una progresión, pero no es una franca progresión, puede ser una pseudoprogresión secundaria al tratamiento. Para hacer una confirmación de una progresión real, tendría que hacerse en las siguientes 8 semanas otro PET-CT para poder confirmarlo. ¿Y qué es importante para nosotros? Paciente que sea diabético en uso de metformina, suspender de 2 a 3 días antes el medicamento para evitar esa captación fisiológica. Obviamente se individualiza, si es un paciente adulto muy mayor, mal control metabólico, no se puede hacer control solo con insulinas, pues ya son cosas que se escapan de la mano, pero por lo general sí tratamos de suspender la metformina y nosotros tenemos tasas de glucometrías tolerables hasta 200 para poder inyectar a un paciente y saber que toda la actividad metabólica no se va a distribuir en el resto de los órganos. Ahora, ¿qué hay más allá del FDG? Justamente por todas las limitaciones que nos ha presentado durante pues, el tiempo que conocemos esta molécula. Actualmente hay muchos estudios que están avalando el galio 68 FAPI. ¿Qué les digo yo? Es una realidad en Colombia, es un radiofármaco que nosotros estamos sintetizando desde el año pasado en el Instituto Nacional de Cancerología. ¿Y qué lo hace diferente? El FDG es un radiofármaco que se pega a cualquier célula que lleve glucosa, que vaya por la vía de la glucosa. El FAPI lo que va a hacer es unirse a los inhibidores de activación de los fibroblastos, lo que nos permite también, aparte de quitar la parte inflamatoria, ver lesiones tumorales que de pronto no sean vistas con el FDG. Esto es un estudio publicado en Radiology en 2020. Ahorita hay un estudio mucho más grande que está hasta ahora en fase 2 que va a permitir entrar al galio FAPI dentro de las guías a futuro para el manejo de SEA de colon. Entonces, quiero mostrarles aquí la gran diferencia entre lo que es el PET-CT con flúor 18 y con FAP. Como pueden ver, hay lesiones como aquí lo que es engrosamiento pleural, que puede ser de compromiso secundario. Podemos ver incluso unos implantes peritoneales que de pronto en el FDG, al no ser tan ávidos, podemos confundirlo incluso con asas, porque recuerden que usamos STs de baja dosis, y algunos ganglios
que de pronto tampoco son perceptibles. Ahí el FAPI entra siendo muy fuerte y sobre todo en este tipo de tumores donde les comento que no son habidos por FDG, principalmente los mucinosos. Pero es muy diciente a lo que vamos a futuro, son solo 19 pacientes, de los cuales 4 presentaron metástasis importantes, se restadificó el paciente, es un manejo totalmente diferente, pero pues la idea es llegar a tener cortes más amplias y que esto pues lo pueden solicitar ya en este momento actualmente en el país. Entonces, el impacto clínico que tiene, que si cambia los manejos, sí, de un 25 al 30% dependiendo del tratamiento, y evita cirugías innecesarias en los pacientes que se supone que son oligometastásicos, pero que en realidad pueden tener más metástasis de las que son. Entonces, tenemos que en conclusión es fundamental para la recurrencia de la enfermedad sin evidencia de imágenes anatómicas, es esencial antes de la cirugía hepática para ver que no haya enfermedad extrahepática y cambia totalmente el manejo si presenta alguna de estas variaciones ya mencionadas, tanto quirúrgicas como sistémicas como de radioterapia. Muchas gracias por su atención y estoy abierta a dudas que tengan. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Excelente, excelente charla. Abro el micrófono a preguntas. No sé si alguno de los participantes tiene alguna duda o algún comentario. Doctora, ¿qué tan factible cree usted que es introducir esta nueva molécula para empezar a mejorar la calidad del PET? ¿La cree Esta que es molécula factible? ¿Es muy costoso, costo-efectividad, beneficios en cuanto a de pronto a supervivencia? O sea, sí, sí impacta. claro, claro, lo que pasa es que esta molécula está entrando justamente en todos los tumores donde el FDG no es diciente. Ahorita lo que yo les digo lo estamos sintetizando desde el año pasado en el instituto, lo estamos principalmente haciendo con tumores no seminoma-matosos de testículo, donde el FDG también no me logra decir si es recaída, si es cambios necróticos, si es inflamación, pero con el FAPI sí estamos viendo si hay actividad tumoral neta o no. Entonces son todos estos subtipos histológicos no habidos por FDG donde estamos teniendo mucha fuerza. En este caso, lo que les digo, afortunadamente el adenocarcinoma el 90% de los pacientes con diagnóstico se con un adenocarcinoma y son muy ávidos por FDG, pero nos queda un 10% en el mucinoso, en algunos donde la radioterapia, no sé, pacientes con fístula que han prestado posterior a la radioterapia y no me permite evaluar bien con FDG, se puede hacer estudio dual FDG y FAPI para comparar. Si es costo efectivo, no está incrementado el costo, no cuesta más que un galio PSMA o un DOTA que usamos de rutina para próstata o tumores neuroendocrinos, entonces es muy asequible. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para la doctora. Los participantes de radiología de pronto. La doctora Vasco de pronto, no sé si tiene algún comentario, que veo que está conectada. Hola, buenas noches. Sí, no, la verdad, muy buena charla, que pena no puede estar completa, pero me gustó mucho y sobre todo como la parte de las indicaciones posterior a los tratamientos, creo que es importante recalcar, digamos, eso en el PET, eso es fundamental y acompañado obviamente de una buena información clínica, la verdad, eso me gustó mucho y sí se complementa, digamos, con lo que veremos la próxima semana. La verdad no tengo preguntas por el momento, pero me gustó. Felicitaciones a la doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Vasco. El doctor Juan Carlos tiene la mano levantada, doctor. Adelante. Sí, muchas gracias, doctora Natalia. Gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta. Hasta hace poco, cuando había evidencia radiológica de que era una enfermedad oligometastásica, una sola metástasis hepática, muchos, digamos, consideraban que no era necesario hacer el PET, sino ir directo o a la neoadjuvancia para la metástasis o ir directo a cirugía de la metástasis hepática. ¿Usted considera que hoy en día eso se podría reevaluar y que sería mandatorio hacer primero un PET, así se vea evidencia radiológica de una sola metástasis, sería lo ideal? Sí, doctor, sería lo ideal porque, como dije en la parte de la charla,
nosotros vemos cambios metabólicos antes que anatómicos. Cuando hay lesiones muy pequeñas, podemos ver el foco hipermetabólico sin representación anatómica y eso cambiaría totalmente el panorama de oligometástasis a enfermedad metastásica como tal. Lo que pasa es que el PET es una limitante muy grande. Si estamos hablando de Bogotá, puede que haya acceso pronto a él, incluso en el hospital militar habrá próximamente con el PET, pero si hablamos de la zona rural, si por imagen anatómica le documenta única lesión, de aquí a que le hagan el PET va a pasar mucho tiempo y seguramente puede progresar. Entonces, es más independientemente del escenario. Si hay la posibilidad, sí es mejor hacerlo. Gracias.